Pregunta número 1. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la seguridad que tiene su palabra? Y eso está en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la seguridad que tiene su palabra? Ahí está el texto, y conforme al texto respondan, por favor. ¿Listo? Pregunta número 2. ¿Cómo son las palabras que habla Jesucristo? Aquí hay es un solo texto. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La pregunta es, ¿cómo son las palabras que habla Jesucristo? Y en base a Juan 6:63 contesta, ¿cómo son las palabras que habla Jesucristo? Muy sencillito, ¿verdad? Está bastante claro. Número 3. ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Qué tiene la palabra de Dios? En Hechos 20:32 nos dice ¿qué dos cosas tiene o qué tiene? Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y tiene poder para darles herencia con todos los santificados. Entonces, ¿qué tiene la palabra de Dios? Escriban la respuesta. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Pregunta número 4. ¿Qué se necesita para agradar a Dios y de dónde viene eso? ¿Qué se necesita para agradar a Dios y de dónde viene eso? Son 2 versículos. El que voy a leer ahorita es la respuesta a qué se necesita para agradar a Dios. El segundo versículo responde de dónde viene eso que se necesita para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué se necesita para agradar a Dios? Y el segundo texto es Romanos 10:17. Aquí nos dice de dónde viene eso que se necesita para agradar a Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué se necesita para agradar a Dios? ¿Y de dónde viene eso que se necesita para agradar a Dios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 5. ¿Qué hace la palabra de Dios? Hay 2 textos. La mitad de la respuesta está en Primera
de Tesalonicenses 2:13. Escúchala bien y aquí vamos a descubrir qué hace la palabra de Dios. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios? Y la segunda cosa que hace la palabra de Dios se encuentra en esta cita, en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, la segunda cosa es que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La pregunta número 6, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? Aquí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice una característica de lo que la palabra de Dios es y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo es la palabra de Dios? Uh-huh. Si la pregunta es ¿qué es? La respuesta sería es inspirada por Dios. Pero estamos preguntando ¿cómo es? Ah, viene en la segunda parte, ¿no? Es, ahí está en 2 de Timoteo 3:16. Y la segunda parte de la respuesta está en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, y aquí pues está muy claro, ¿no? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es el cuestionario. Pregunta número 7. ¿Cuál es el fin de ser enseñados, corregidos, redarguidos e instruidos por la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:17 es muy claro. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y recuerden que en la Biblia, cada vez que encuentras el término hombre, está hablando del género humano. Cuando se quiere referir al macho, dice el varón. Y cuando se quiere referir a la hembra, dice mujer. Pero cuando se quiere referir a los dos, dice hombre. Entonces, aquí entran mujeres y varones y mujeres, a fin de que el ser humano o el varón y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pregunta número 8. ¿Qué nos habla Jesús y cómo nos lo habla? En Juan 8:38 y 12:50 nos dice qué habla Jesús y cómo nos lo habla. Dice Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre.
Juan 12:50 dice cómo nos lo habla. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pregunta número 9. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Qué debe morar en abundancia en nosotros y cuáles son los resultados? En Colosenses 3:16 responde qué debe morar en abundancia en nosotros y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Noten qué explícita es la Biblia, porque no es que te vuelvas un erudito bíblico, o que de pronto te metas toda la Biblia desde el Génesis, sino que hay algo en lo que debemos hacer énfasis, y es en los evangelios y en el Apocalipsis, porque esa es la palabra de Cristo. Entonces dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa es la respuesta a la parte 1 de la pregunta 9. ¿Qué debe morar en abundancia en nosotros? Sí hay que leer Génesis, Éxodo, pero hay que leer muchísimo más algo aquí. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, sigue diciendo, cantando con gracia en vuestros corazones, el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuáles son los resultados? En Juan 8, 31 y 32 dice uno de los dos resultados. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la palabra de Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí hay tres resultados. Seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso únicamente viene como resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Y el cuarto resultado se encuentra en Juan 15:7. Y este es, yo creo que la mayor motivación para leer los evangelios, leer la Biblia, pero enfatizar en la lectura de los evangelios todos los días. Porque todos tenemos necesidades y todos tenemos peticiones que quisiéramos que se nos cumplan, ¿verdad? Hay cosas que quisiéramos que Dios nos diera y las queremos con todo el corazón. No van a venir por sí solas, dice Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras, no dice la palabra, dice mis palabras, permanecen en ustedes, pidan todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense qué resultado tan impresionante, ¿no? Y eso es lo que me ha animado a mí a leer y permanecer en la palabra de Cristo los últimos 27 años de mi vida. Y espero seguir haciéndolo si Dios me concede llegar a la edad de mi suegro, que tiene 87 años ya. Tengo 47. Si Dios me concede llegar a su edad con las fuerzas que tiene, pues tengo 40 años más para leer la Biblia. Me emociona mucho. La pregunta número 10 es personal. Ponle inciso A, inciso B, inciso C. En el inciso A, escribe, ¿cada cuándo lees los evangelios de Jesucristo? Si los lees diario, pon diario. Si los lees cada tercer día, pon cada tercer día. Si los lees cada semana, cada semana. Aquí cada domingo leemos los evangelios. Inciso B, ¿ya leíste los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Pues un aproximado. En el inciso C, ¿cuántas veces? En el inciso D,
¿ya leíste toda la Biblia? Y en el inciso E, ¿cuántas veces has leído toda la Biblia de principio a fin? De los evangelios. Sí. Ida y vuelta de Mateo a Juan, de Mateo a Juan, así es. Esa es una, así es. Entonces, inciso A, ¿cada cuándo lees los evangelios? Inciso B, sí o no, ya leíste los 4 evangelios. Inciso C, ¿cuántas veces? 0, 1, 2, 3, 4. Inciso D, ¿ya leíste toda la Biblia? ¿Sí o no? Inciso E, ¿cuántas veces? 0, 1, 2, 3, 4. Y la última es, ¿te propones empezar desde ahora a leer los evangelios permanentemente y no dejar de leerlos durante el resto de tu vida? Si escribes sí, cierra tus ojos y repite esta oración junto conmigo. Di, Señor Jesús, tú has dicho que si permanezco en tu palabra y tu palabra permanece en mí, seré verdaderamente tu discípulo, conoceré la verdad me hará libre y todas mis oraciones serán contestadas y me darás todo lo que necesito. Yo propongo en mi corazón leer toda la Biblia, pero sobre todo leer más y nunca dejar de leer los evangelios y el Apocalipsis todos los días de mi vida hasta que la muerte o el arrebatamiento me lleven contigo. Amén.